Hola a todos y a todas. Hoy os traemos una entrevista pues, con una mujer que fue represaria del franquismo, que siempre ha defendido el feminismo, incluso cuando eso le podía costar la vida, y que merece tanto respeto por ello, que es Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España. Bienvenida, Lidia. Hola, buenos días. Encantada de que hayáis conectado conmigo. Mi primera pregunta quiero que sea una reflexión sobre el feminismo. Yo te la planteo de una forma, tú la puedes tratar como quieras. Que es que yo me encuentro mucha gente que me dice, oye, es que el feminismo es la superioridad de la mujer frente al hombre y siempre me cuesta mucho, no es que me cueste, lo que pasa es que cuesta a veces que esas personas que dicen eso se enteren de lo que le estás diciendo. ¿Qué le dirías tú a esa gente que dice, no, el feminismo es la superioridad de la mujer frente al hombre? Bueno, yo les diría que estudiaran un poco, porque estudiar siempre va bien. Leer, ¿verdad?, es muy instructivo. Y además, bueno, despejarse de prejuicios, porque lo que es evidente desde los tiempos de Adán es que la mujer ha sido reprimida y explotada y marginada de las primeras líneas de la sociedad y los varones han ocupado los puestos de dominio, incluso aún los que no tienen medios de producción ni son ricos, porque entonces el poder lo ostentan en su familia. Las reivindicaciones de las feministas ya en tiempos modernos y estructuradas y explicadas y redactadas, pues vienen de la Revolución Francesa, donde por fin se sale del sistema feudal al sistema democrático, pongamos. Bueno, y allí lo que se pide es la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de respeto, la igualdad de posición en la sociedad entre el hombre y la mujer. Si a alguien le parece esto mal, pues será señal de que quiere mantener a la mujer sometida y sin posibilidad de alcanzar ni trabajos remunerados ni puestos de poder político. Y esto es la síntesis de un movimiento que recorre el mundo entero. Cuando no, pues deja a sus mujeres en el aislamiento y en la explotación más horrible, como sucede con las de Afganistán. Y quiero mencionarlas, y lo hago siempre, aunque solo sea por justificarme yo misma, porque ya sé que soy totalmente impotente para cambiarles la vida, ¿no? Pero que lo piensen estos personajes que aseveran semejante tontería, que las mujeres lo único que queremos, siempre además, incluso con demasiada buena voluntad, es que nos llevemos bien los hombres y las mujeres, que seamos solidarios, que seamos amigos, también naturalmente, otros serán amantes, y otros serán marido y mujer, y muchas tenemos hijos varones. Y la relación de compañerismo, de trabajo, de proyectos, de participar en un cambio del mundo que tanta falta hace, lo único que exigimos es que se hagan las mismas condiciones de igualdad, teniendo en cuenta la capacidad de cada uno. Como esto no ha sido así nunca y realmente sigue sin serlo, pues me parece que tenemos mucha razón, tenemos mucho que pedir y deberían escucharnos. Porque en este momento las condiciones en España, un país europeo, avanzado, occidental, democrático, industrializado, de lo que presumimos, se asesinan más de 100 mujeres cada año. Hace 2 días, un personaje ha matado a la mujer, ha matado a la suegra y ha matado a un chico, un personaje, un señor que estaba allí. Esto tenemos que intentar, por lo menos, erradicarlo. Esto es un horror. Pero hay muchos más, sin ser tan graves, ¿verdad? Las diferencias salariales, las diferencias de posibilidades de alcanzar puestos de poder, una cultura machista que todos los días yo, como estoy escribiendo y denunciando, pues me paso algunas horas, por lo menos a la semana, ante la televisión para ver los anuncios, para ver las series estas que nos ofrecen, las películas, ¿verdad?, estas de los sábados y domingos, que además son pasto para adolescentes, para que aprendan, los discursos de los políticos, las tertulias de los periodistas, están trufadas del sentimiento, está introducido, de que las mujeres en realidad son diferentes a los hombres porque son menos listas, porque están menos preparadas, porque se dejan llevar por los sentimientos y por las emociones. Los hombres son listos, son fuertes, son valientes, están siempre decididos a lo que sea y por lo tanto tienen que dominar el mundo. Esto es un resumen, naturalmente, y todo el mundo, me parece que todo el mundo lo entiende,
y debería estar de acuerdo. No se ha avanzado nunca en la conquista de libertades, ni hombres ni mujeres, si no se lucha. Esto desde la esclavitud, tenemos la lacra humana de haber mantenido la esclavitud durante siglos. Para abolir la esclavitud hizo falta muchas luchas, para conseguir los últimos derechos laborales, pues todavía se sigue en esa batalla. Hay muchas víctimas en ese camino, muchas víctimas, pero por aquí han sido ejecutadas o asesinadas, porque han estado en la cárcel, porque han sido silenciadas. Bueno, el progreso siempre ha sido perseguido por las fuerzas reaccionarias. Si hasta Galileo le hicieron decir que la Tierra no era redonda. O sea, esta gente que tiene esta opinión, no sé quién se la ha metido en la cabeza, tiene que estudiar un poquito, tiene que leer y tiene que mirar a su alrededor. Que digan, ¿no? Cuando las mujeres pedimos igualdad de salario en un mismo trabajo, ¿estamos queriendo imponernos a los hombres? Cuando pedimos que tener el voto, nos costó 70 años de lucha obtener el voto a la mujer en los países más avanzados, ¿eh? Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España. O sea que yo creo que con estas observaciones hemos aclarado la duda, ¿no? Sí, y también me has aclarado la que era la siguiente pregunta, si estamos ya en una sociedad más o menos feminista o nos queda mucho. No estamos ni en una sociedad feminista, ni en una sociedad socialista, ni en una sociedad igualitaria, ni en una sociedad justa, porque a todos estos prejuicios y desprecios y opresiones se han de sumar las del racismo, las de la xenofobia. Cómo tratamos a los extranjeros, a los emigrantes y cómo estamos tratando a los pobres. Porque yo ahora vengo de la calle y tengo la tristeza y no quiero salir de mi casa porque en la esquina de mi calle hay un chico joven negro tirado en el suelo en unos trapos. Yo no sé qué hacer, porque aparte de darle 2 euros de limosna, que es una vergüenza, pero claro, ¿qué voy a hacer, no? Nadie le mira, es como si fuera un trozo de basura. Pero pienso, bueno, yo ahora me dirigiría a los servicios sociales del ayuntamiento y les diría que se ocuparan de él. Pero tengo miedo de perjudicarle porque posiblemente no tiene papeles, esos papeles que son fundamentales. Tú no eres nadie si no tienes esos papeles. Y entonces pueden cogerlo y enviarlo a Lagos, a Nigeria, de un vuelo y le habré hecho un desastre, ¿no? Estoy pensando, sacudir a esos racismos, no sé qué hacer. Yo tengo esta pena y sintiéndome además culpable de no hacer nada más. Pero ahí la gente pasa, ¿no? Y ni lo mira. Bueno, este es un ejemplo, porque en cada portal hay un mendigo de cada país y muchos españoles. La sociedad es desigual, la sociedad da privilegios a los que tienen, ¿verdad? Los que dominan el mundo, las grandes corporaciones, los ricos, los bancos, y todo eso está organizado por un sistema político que lo ha hecho con mucha habilidad para que se mantenga, porque esto no cambia. Esto no cambia. Las cifras que dan ahora del paro, las cifras del trabajo. Ahora es que, bueno, la promesa y según ellos la realización del Ministerio de Trabajo sobre acabar con la reforma laboral y obtener un empleo fijo, pues es una farsa, es una broma. Ahora mismo, o sea, ayer, una amiga mía consiguió que su hijo, que es titulado de alguna especialidad y que tiene 24 años, haya conseguido un trabajo por un mes. Por un mes. No, ahora creo que a esto se le llama fijo discontinuo. A lo mejor el año que viene le dan otro mes de trabajo. Claro, todos conocemos estos temas, todos los conocemos, todos tenemos un vecino, un amigo o un hijo que está viviendo ello. Pero las mujeres son las más perjudicadas. Hay 1 millón más de mujeres en paro que hombres. Hay unas diferencias salariales que van del 17 al 30% según el puesto de trabajo. Es que las tituladas superiores encuentran un subempleo, las emplean de secretarias. En fin, esta es una sociedad injusta y como es una sociedad injusta no puede ser feminista, porque el feminismo lo que busca es la justicia, la igualdad y la solidaridad, como te he dicho antes. Ustedes son marxistas, se consideran socialistas, pero ¿creéis que
que para llegar a esa sociedad igualitaria, que, bueno, en el término marxista es la sociedad comunista, hay que llegar por la vía del parlamentarismo, por la vía de la revolución proletaria. Pues Una mira, pregunta que le hago a depende. todos los marxistas cuando los entrevisto. Pues claro, depende. Evidentemente, en nuestro país y en nuestro continente europeo, pensar ahora en una revolución como la Revolución Soviética, pues es un sueño, es un sueño. Porque el capitalismo que ha triunfado sobre el proyecto socialista era un proyecto, no se había llegado a cabo. Yo querría recordar, para los que sean furibundos anticomunistas, que la Unión Soviética soportó 70 años de guerra. O sea, la revolución socialista se hace en plena guerra del 14, el año 17, cuando el país, Rusia, está destrozado, cuando ha perdido no sé cuántos millones de personas, no tiene los campos cultivados y no se puede seguir matando, ¿no? En aquella carnicería que fue la guerra del 14. Y de ese momento, desde ese momento, en muy pocos años, pero 2 o 3 años, le organizaron lo que llamaron la guerra civil, que es mentira, porque fue la invasión de 22 naciones europeas contra el sistema socialista. Por eso digo que es bueno leer, que es bueno estudiar, ¿verdad? Y estuvieron otros 4 años de guerra. Y cuando salían de eso, como podían, empezó la Segunda Guerra Mundial. Con el desastre, con la masacre que significó. Y cuando terminó la Guerra Mundial, ante la sorpresa de muchos con el triunfo de la Unión Soviética, pues le organizaron la Guerra Fría. Y la Guerra Fría duró hasta el año 89, en que derribaron el muro de Berlín. Y en mitad de esa Guerra Fría se sucedieron la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la sublevación de Cuba. Organizaron en África la Guerra del Chad, la de Sudán, la del Yemen. El Congo lleva 40 años en guerra, porque las potencias imperialistas van a África, sobre todo, pobrecito continente, a robarle sus recursos, que son enormes. No hay más desgracia para un país que tener petróleo y litio y cobre y brillantes, etc. Eso es horrible. Bueno, pues en ese mundo estamos. Y hacer hoy la revolución violenta o asaltar el Palacio de Invierno en Europa, no, eso no hay. Como decía un amigo inteligente, decía, para hacer la revolución hacen falta revolucionarios. Y entonces el capitalismo, después de la Guerra Mundial y todas las conmociones que había vivido, aprendió que a la gente no se la puede tener en la más extrema miseria y maltratados y asesinados y encarcelados. Entonces nos dio un poquito, ¿verdad? Nos da un poquito. La seguridad social, esa que podíamos hacer otro encuentro para hablar de cómo está la sanidad en nuestro país, ¿no? Por ejemplo. La sanidad, la educación pública, algunas ayudas sociales, la posibilidad de un trabajo que te permita pagar una hipoteca con no sé qué intereses ahora. Bueno, pues con eso ha calmado los ardores revolucionarios de las masas proletarias. Luego, además, yo tengo un libro que no encontrarán ya porque ya tiene años, que es Trabajadores del Mundo Rendidos, que es la crisis del 93. Porque explico cómo el capitalismo, sobre todo en Occidente, ha establecido la siguiente estrategia. Ellos fabrican en Filipinas, en Indonesia, en Tailandia, donde tienen trabajadores esclavos, niños, mujeres, hombres, que apenas cobran, que apenas comen y que producen todo, incluso lo que no hace falta, por un precio misérrimo. Eso nos lo venden a nosotros, los privilegiados ciudadanos europeos y americanos, que lo compramos no sé por qué. Lo compramos por 3.000 veces más caro de lo que ha costado. Y luego las corporaciones tienen el domicilio fiscal en las Islas Caimán para no pagar impuestos. Y cada vez que se va al debate sobre los impuestos de las corporaciones se arma un escándalo enorme, ¿no? Y se dan unos argumentos verdaderamente ridículos para no pagar. Porque en nuestros países los que pagamos pues somos los trabajadores medios, los que no llegan al mínimo no pagan impuestos, no pagan impuestos del rendimiento del trabajo, porque los impuestos indirectos los pagamos todos. Y además son los más injustos, claro está. Todo el IVA, todo todo lo que se carga, pues lo tiene que pagar desde el mendigo negro que digo, si quiere comprarse una barra de pan. Bueno, como pues... por ejemplo,
que una mujer tenga que comprarse productos de higiene femenina que son básicos, que lo tiene que comprar simplemente por nacer como mujer, tiene que pagar un 21% de impuestos. Sí, sí, sí. Ahí está la injusticia de los impuestos indirectos. En cambio, hay otros productos que solo tienen el 4% de impuesto. ¿Y cómo ha sido esto? Pues porque no hemos luchado bastante las mujeres, ¿verdad? Seremos responsables. Hemos tenido tantas causas, tenemos tantas causas que defender que algunas veces algunas se nos escapa, ¿no? Sí, sí, pero puedo seguir porque es que el drama de las mujeres que trabajan en todos los sectores agrícolas, de los que apenas se habla, desde las plataneras de Canarias, las aceituneras de Sevilla, las marisqueras de Galicia, las arroceras de Galicia, las del textil el sector industrial, las del textil de Cataluña. Todas estas tienen una valoración en su puesto de trabajo inferior a la de los hombres, pero no se nota porque no hay hombres trabajando en eso. O sea, los trucos que yo soy abogada, o sea que puedo seguirle con bastante fineza, ¿verdad? Los trucos de que se organiza la democracia. Tú le pones una valoración igual al hombre y a la mujer en un sector de producción, pero ese sector de producción está infravalorado. Bueno, pero está infravalorado porque está solamente trabajando mujeres. Bueno, a estas además tienen las fresadoras de la fresa de Huelva, que además la mayoría son emigrantes marroquíes, están sometidas a abusos sexuales sistemáticos por parte de los capataces. Nosotras desde el Partido Feminista tuvimos una entrevista con el director general de Trabajo, hará 3 o 4 años. Y parecía un hombre profesional y, bueno, parecía que no tenía prejuicios, sino que nos escuchaba. Y cuando le hablamos de estos temas, las plataneras de Canarias, como trabajan entre las palmeras aquellas donde crecen los plátanos, allí, escondidas entre las hojas, las viola el capataz. Cuando se lo contábamos al director general de Trabajo y le decíamos que hiciera una inspección y que averiguara qué estaba pasando, me dijo, no, esto es imposible. En España hay 1000 inspectores de trabajo para toda España. Para toda España, sí. Las cifras, claro, hay que investigar, hay que molestarse, hay que salir de casa, hay que pedir la entrevista a este señor. A este señor tardó unos días en dárnosla o semanas. Bueno, y aún fue bueno porque nos la dio. Y una vez que conoces las cosas, pues yo creo que deberían escandalizar más de lo que escandalizan, ¿no? Bueno, pues la situación de pobreza y de explotación que viven las mujeres es superior a la de los hombres, pero esto también es conocido, lo que llaman la brecha salarial. Yo no estoy descubriendo aquí nada, ninguna cosa nueva. Y no parece que esto vaya a remediarse, no va a remediarse. En las sucesivas veces que las fuerzas progresistas, bueno, pongamos progresistas, ¿no? Y ahí surgió al PSOE y luego pues estaba Izquierda Unida, entonces existía. Y luego pues se sumaron algunos partidos nacionalistas, tenían un poco más de fuerza, pues parecía que podíamos ir avanzando. Todo era muy pequeño, soy abogada también laboralista, con lo cual me sé muy bien los tumbos que ha dado la situación laboral. Bueno, pero entonces llegó la crisis, ¿no? Del año 2008, pues había que pagarle a las deudas a las multinacionales, aunque la gente se muriera de hambre. Y eso es lo que montaron, eso es lo que aprobaron. Y eso es lo que seguimos teniendo. Pero es que la crisis es del 2008. Es de modo que ha pasado 14 años. Han pasado varias situaciones distintas. Nos explicaron que se había salido de aquella crisis. Le pagamos 64.000 millones de euros a la banca. Bueno, para salvar los depósitos de los clientes, claro. Pero resultó que no sé si los clientes lo recibieron o no, pero la banca salió triunfante. Las crisis sistemáticas de la banca nos han costado miles de millones a los ciudadanos, que lo pagamos con nuestro trabajo. Como ves, el panorama que hago, la descripción que hago, no es muy buena ni muy optimista, pero es la verdad. Porque ser marxista no significa más que tener un compromiso con la verdad. Significa no engañar a la gente, significa investigar y conocer la realidad que hay.
Ahora mismo, mira, por poner un detalle de la actualidad, vengo de un viajecito. He hecho 2 viajecitos por España y me he dado cuenta de cómo es una fantasía esto de que el turismo nos salvará y de que hay tantísimos millones que no haya salido porque no ha tenido vacaciones o tu trabajo le inmoviliza, etcétera. No sabe qué es eso del turismo. Mira, he estado en la Cerdaña, el Pirineo catalán, unas montañas preciosas, preciosas, que han llenado de chalets, ¿sabes? Han construido en el Pirineo, en la falda del Pirineo. Bueno, en Sicilia también bien, en la falda del Etna, del inmenso volcán del Etna, chalets, porque la rapiña de la inmobiliaria no tiene fin. Y desde luego la estupidez de los clientes tampoco, ¿verdad? Tampoco. Bueno, pues hay cientos de chalets construidos en la falda del Pirineo, en un valle precioso que es la Cerdaña. Cerrados. No hay nadie. Nosotros teníamos, a mí me prestó su chalet una gran compañera y amiga, y allí pude pasar unos días. Y la observación, bueno, pero yo hacía esta observación y los demás se sorprendían. Por fin un farmacéutico me dijo, bueno, vienen en agosto. Y dices, bueno, aquí han construido, aparte del destrozo paisajístico y medioambiental, aparte de esto, que no sé las alcantarillas dónde van a parar, aparte de esto, los que han construido, han vendido habrán vendido la mayoría también una hipoteca, habrás pagado intereses. Tienes que mantener esa casa, ¿no? La vas a dejar ahí abandonada. Tienes que pagar los suministros, el agua, la luz, el gas, lo que sea. Y además los impuestos y las reparaciones. Para ir un mes al año. ¿Y esto tiene alguna racionalidad? Este es el capitalismo. Y todos pasan por él. Pues mira, y me dijo, el farmacéutico me dijo, bueno, pero es que si usted tiene una casa en la Cerdaña, pues si tiene una casa en la Cerdaña y pasará todo esto que estoy contando. Claro, de la que ciudad. Está 11 meses vacía y hay gente viviendo en la calle. Eso es lo que ocurre. Naturalmente, naturalmente. Se supone, es un cálculo oficial que creo que es pequeño, que hay 30.000 personas viviendo en la calle. Bueno, pues por eso soy marxista. No sé Buena explicación. Sí, sí. Volviendo al feminismo, esta pregunta yo creo que es obligada. ¿Qué opinan de partidos como Unidas Podemos que se erigen como los máximos defensores del feminismo? No, esto es una farsa, esto es una vergüenza. Mire, nosotras, primero yo estaba en el Partido Comunista cuando tenía 20 años, en plena dictadura, arriesgando la vida por acabar con aquel régimen infame. Y desde entonces y después, con el Partido Feminista, ingresamos en Izquierda Unida como uno de los partidos asociados. Por lo tanto, algo me sé de cómo se han llevado a cabo estas cuestiones, ¿no? Y la degeneración, lamentablemente, porque mi padre era comunista, porque mi madre era comunista, porque mi tía era comunista, y por tanto me duele, la degeneración del Partido Comunista es evidente. Es evidente, ha perdido sus señas de identidad. La primera era defender la República. Y aquí fue la gran quiebra del partido, se fueron miles de militantes, fue aceptar la monarquía. Esa monarquía que tú eres muy joven, pero sabrás que en los tiempos de la transición, incluso socialistas y otros decían, no, es que nosotros no somos monárquicos, somos juancarlistas. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Porque eres periodista. Vale. Pues esa monarquía juancarlista, ¿verdad?, se aceptó por el Partido Comunista. Se aceptó una constitución, que no te voy ahora a aburrir ni a nuestros oyentes, dando los detalles de todas las tradiciones que contenía. La primera esta, declararse monárquica, ¿no? Y después nos montaron una supuesta democracia en la que el voto está dirigido. No digo que haya bucherazo en las elecciones, porque esto no, están todas muy bien controladas, pero todo el sistema electoral, todo el sistema de voto, todas las divisiones administrativas que ya está en el libro, este libro del que hablaremos un minuto, si te parece, de la filosofía del engaño, pues llevan a que las elecciones se diriman entre los dos grandes partidos de la derecha, porque los dos son de derechas, el Partido Popular y el Partido Socialista.
Claro, en una conversación que Carlos París, que fue mi marido, el filósofo y pues, profesor de filosofía, que tenían ahí unos políticos que decían, no, es que el Partido Popular es horrible porque es fascista, porque es de lo más extremista, tal. Es que en España no hay un partido de derechas europeo, civilizado. Y le dijo Carlos, claro que lo hay, es el PSOE. Claro, claro, naturalmente. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están al servicio del capital, al servicio de la OTAN, que esta fue otro de los engaños con que nos han machacado, porque además están al servicio de las grandes corporaciones que dirigen la Unión Europea y están al servicio del complejo militar e industrial, porque ahora tenemos esta horrible guerra de Ucrania. Pero le convenía a los fabricantes de armas, porque ¿para qué van a fabricar armas si no hay guerras? Yo lo que me enseñó tanta militancia y tanta lectura es hacer lógica, ¿no? Y hacer preguntas sensatas. Usted, y ahora la terrible amenaza es que la próxima sea nuclear, sea una guerra nuclear, porque están fabricando armamento nuclear. ¿Y dónde lo meten? Lo meten en unos silos, lo tienen ahí almacenado. Además se hace viejo, se hace obsoleto, las investigaciones avanzan, hay que fabricar nuevas cosas. ¿Qué se hace con el viejo? Todo esto se lo tendría que preguntar la población, porque depende su supervivencia, depende su existencia aquí y futura, y por supuesto de las generaciones que vienen. Y esto es lo que nos trajo la supuesta democracia y la transición. El Partido Comunista era la fuerza que, aunque pequeña en España, clarificaba estas cuestiones, ¿no? Nadie iba a saltar nada. Ya me gustaría saltar la zarzuela, coger a la familia real y meterla en un tren y enviarla a Mónaco, que es donde deben pasar su jubilación los reyes, en un casino, como hizo el abuelo de este rey. Entonces, bueno, pero como no puedo, por lo menos puedo decirlo, mientras pueda, ¿verdad? El día en que a ti y a mí nos metan en la cárcel por haber tenido esta conversación, pues mira, mala suerte. Y por más cosas nos meterá. Mala suerte. Hay muchos periodistas, como bien sabes, en este momento perseguidos en el mundo. Bueno, pero el Partido Comunista existía como eso, como altavoz de la denuncia de tantas injusticias como se estaban cometiendo. Y luego, pues llegó Carrillo y nos metió en la monarquía. Y luego aceptaron la Constitución esta y la Unión Europea. Y la OTAN no lo habían aceptado. Yo estuve en la campaña contra la OTAN del año 86, que fue importante porque advertíamos que la OTAN era el club criminal más importante del mundo. Entrar en esa organización significaba ser cómplices, primero, de los bombardeos en Yugoslavia, como de la guerra de Siria, como de los destrozos que están cometiendo en todas partes, con Afganistán, al mismo tiempo que entrar en un peligro de involucrarse en cualquiera de estos conflictos. Bueno, pues mucha gente lo entendió. Al fin y al cabo, oficialmente dijeron que había habido pucherazo. Yo no lo sé, yo no lo voy a defender. Pero de todas maneras, oficialmente tuvimos 7 millones de votos. Y esto la izquierda no lo había conseguido nunca. Pero el tema era de verdadera urgencia. Bueno, pues lo perdimos, se supone que perdimos aquel referéndum y ahí estamos. Y estamos pagando ahora el 1% del Producto Interior Bruto por mantener la OTAN. Pero hay que duplicarlo, porque la OTAN necesita más armas y necesita intervenir en más países. Y ahora lo peor es que no lo venden como pacifistas. Lo que nos dicen es que para acabar con la guerra de Ucrania y llegar al pacifismo hay que pagar más por armas. Esto consiste, por eso yo titulo La filosofía del engaño, porque esto consiste en engañarte. Nosotras cuando hacemos estos encuentros, conferencias, debates, tertulias, pues explicamos. Y una compañera jovencita, claro, ignorante, dijo, pero si no estamos en la OTAN, ¿quién nos defenderá? Y dice uno, ¿quién nos defenderá de qué?
Porque además la OTAN se crea en el año 49, al terminar la Segunda Guerra Mundial, para defenderse de la Unión Soviética, que es el gran peligro que tienen, ¿no? Pero la Unión Soviética ya no existe, es un recuerdo, nada, que no significa nada. ¿De quién nos defendemos ahora? Nos defendemos de la yihad, que son unos grupos terroristas sueltos de aquí para allá, que armó, organizó y financió la CIA y la OTAN y Estados Unidos en Afganistán. ¿Nos vamos a defender con la OTAN de ellos? ¿Vamos a ir bombardeando ciudades o países para ver si matamos a este o al otro? A mí me parece tan horrible este planteamiento, que claro, por eso quiero denunciarlo, por eso sigo siendo marxista. Ya que hablábamos del libro, si quieres hacemos un pequeño parón para hablar sobre él y ya después seguimos con la entrevista si quieres. Bueno, para seguir hablando del libro. Bueno, pues sí, muchas gracias. Mira, este libro, que me ha costado varios años de investigación, porque yo también como abogada tengo el entrenamiento de intentar probar lo que afirmo. Están aquí recogidas, pues, documentos, tanto artículos como libros, como tertulias, como declaraciones públicas. Y te leo, si te parece, me dejas un párrafo que dice, es el extracto del libro, ¿no? Engaño, falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. Así define la Real Academia el virus que infecta hoy las relaciones sociales, políticas, económicas y de cualquier tipo, ocultando la verdad y presentando versiones interesadas de cualquier hecho. Concepto, posición o doctrina. A tal punto ha llegado la manipulación que hoy la palabra posverdad ya es de uso frecuente. Lidia Falcón se ha empeñado en levantar el velo mentiroso que enmascara una realidad que se nos oculta sin que seamos plenamente conscientes de ello, y describe lo que hay detrás de expresiones como libertad, democracia, populismo, política de sentimientos o sentido común, sin eludir asuntos absolutamente cruciales como las relaciones con la Unión Europea, el papel de la monarquía o el discurso del género. Enmienda a la totalidad. La filosofía del engaño no solo denuncia la mentira, sino que señala a sus beneficiarios y nos invita a reiniciar una lucha que nunca debió ser abandonada. Aquí, quien esté interesado, pues va a encontrar un análisis, no es muy largo tampoco el libro, no crean que es una enciclopedia, pero lo más detallado posible que puedo hablar de la democracia, del sistema electoral, de la mentira, del engaño, de cómo se utilizan y se manipulan los sentimientos, está la política de los sentimientos, ¿verdad? Nos hacen aceptar programas políticos inaceptables a base de hablar, pues, del drama de los niños ucranianos. Y si nos ponen a los pobrecitos niños ucranianos muertos de hambre, tirados por los campos, pues haremos lo que sea por ayudarles, que es nada, que no hacemos nada, pero mantenemos el sistema, que es lo que nos interesa. Pues ahí queda la filosofía del engaño para quien se lo quiera leer. Yo me lo leeré, como te he dicho antes. Está publicado por el Viejo Topo, sí. Vale. Es el Viejo Topo. Vamos a volver con la entrevista. Te preguntaba antes por Podemos. La pregunta es clara. Dijiste una vez que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no era feminista. ¿Por qué lo dijiste? Porque no corresponde a estas líneas maestras que he puesto hace un momento sobre lo que es el feminismo. Ella, aparte de lo que haya estudiado y de su formación, no se ha preocupado ni le importa nunca qué sucede con la violencia contra la mujer. Yo voy a poner el ejemplo para que lo comprendan mis oyentes, que quizá no conocen, de la ley de violencia de género. Esta ley de violencia no la aprobó ella, la aprobaron las socialistas muchos años antes, contra la que me manifesté y escribí y hice ponencias, y tengo una larga ponencia publicada como un librito sobre cómo es también otra del engaño, no protege a las mujeres. En realidad, además, si ustedes saben, se aprobó por unanimidad en el Congreso. Es decir, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, con lo cual ya era una mala ley, porque lo que no puede ser es que todos estén de acuerdo en nada, ¿verdad? Por tanto, tú escoges una línea.
la línea que ponga el Partido Popular o el PSOE o, en muy raro caso, la izquierda, pero los otros estarán en desacuerdo. Bueno, pues aquí estaban todos de acuerdo, lo que significaba que no iba a resolver nada de los problemas. Yo les puedo contar pues cómo tramitan los procesos judiciales, cómo no se atiende a las mujeres maltratadas y cómo no se toman medidas que realmente sean eficaces. Pero esto no le preocupa, esto no le ha preocupado nunca. Aquí quien manda en el Ministerio de Igualdad es el lobby trans. Sorprendentemente, porque yo tuve con ella una buena relación cuando surgió a la política, todavía no se sabía qué iba a hacer y a la expectativa estábamos. Y de lo que ha sucedido, pues hemos ido sacando las consecuencias consiguientes. Aquí, quienes son dominantes en la política de igualdad, pues son ese lobby trans, esa secta mutante, que pretende abolir la realidad, ¿no? Yo lo resumo aquí. No hay hombres ni mujeres, cada cual decide su sexo, la edad que quiera y el momento que desee, incluso siendo menor de edad, incluso con 8 años, y a partir de aquí hay que protegerlo legalmente de tal modo que si yo ahora que me estoy manifestando de esta manera consideran que les he insultado o que les tengo odio, me pueden procesar como ya me hicieron. La ley, además, esta que se propone, contiene medidas sancionadoras, lo que no es propio de una democracia. Esto lo hacía el franquismo. Son medidas administrativas. Esto fue muy utilizado en el franquismo contra periodistas, sobre todo, y contra intelectuales, y desde luego, bueno, los sindicalistas además iban a parar a la cárcel. Porque pone multas administrativas que no dependen de ningún proceso judicial. Y tú las pagas o te embargan lo que tengas, tu piso. Y luego reclamas. Y luego vas al juzgado y los años que sea tal para que se vea que ha sido injusta esta multa. Ahora mismo, una camarada nuestra de Sevilla, psicóloga, Carola López Moya, ha estado procesada muchos meses por la Junta de Andalucía, sorprendentemente, que ahora está en manos de la derecha, por haberse pronunciado como psicóloga diciendo que no se escoge el sexo, que el sexo está determinado por la biología y que además pues los niños y los menores que están en lo que llaman disforia de género han de ser atendidos psicológicamente. Pues por esta maldad, ¿verdad? Por haber dicho esto, la ha procesado, hemos conseguido al final que se archive, como se archivó también mi proceso. Estamos invirtiendo además mucho dinero de la administración pública, de los tribunales, de los juzgados, en mi caso fue la Generalitat de Cataluña, para perseguir a quien manifieste una opinión en contra de esta tendencia. Y mientras tanto, todos los demás temas que he mencionado, que ya he hablado del trabajo, de la violencia, de la promoción de la mujer, del respeto, de la cultura, estos no importan al Ministerio de Igualdad. Además, esta señora no ha conseguido, ya no he conseguido reunirme con ella nunca, ni otras organizaciones feministas que se lo han pedido, solo se reúne con el lobby LGTB. Parte de él, como los homosexuales y lesbianas, pues ya están disgustadísimos porque esa tendencia a apoyar la teoría trans y esas disposiciones tampoco les benefician a ellos. Les han creado una confusión. Las cosas son mucho más sencillas, son mucho más. Pues eres homosexual o eres heterosexual y cada cual, como digo, con gente mayor de edad que haga lo que quiera. Pues no, porque nos han metido en ese engrudo ideológico de la teoría queer, de la doctrina queer, que nos han importado de Estados Unidos. Además, los españoles somos unos papanatas, porque todo lo que viene del extranjero lo adoramos. Y lo que aquí se hace y se trabaja, hay tantos científicos y mujeres feministas, pues no se valora. Y esta señora feminista no tiene nada, por concluir, por hacer el resumen total. Entonces va la defensa del colectivo trans contra la defensa del feminismo. Es que el colectivo trans va contra el feminismo, porque si fundamentalmente asegura que en la especie humana no hay hombres y mujeres, sino que son, bueno, almas errantes, vagantes, que van cambiando, no hace falta el movimiento feminista, ¿verdad? ¿No? Cualquiera cambia. Yo miré también, he estado muy enfadado durante mi vida por la serie de represiones y marginaciones que he sufrido, voy a declararme trans.
Yo me voy a ir dentro de unos días al registro civil cuando esté aprobada la ley y diré que yo he querido ser un hombre siempre, porque hubiera tenido más ventajas. Me hubiera librado de muchos acosos sexuales. Y allí, pues que me pongan el nombre Lidia, porque me gusta el nombre, pues que me pongan Lidio. Y a partir de ahora, pues yo soy un hombre. ¿Y usted cree que esto es racional? ¿Usted cree que esto se tiene que defender desde el gobierno? ¿Se tiene que imponer como una ley que hay que acatar y que hay que cumplir? ¿O estamos en un mundo de locos? Entonces, ¿las personas trans qué son? No, mire, cada uno será lo que sea. Las personas trans tienen que escoger dentro de sus fantasías con la ayuda de profesionales, ¿verdad? Porque hay también que se cree que es Napoleón. Y estos también han ido... yo estoy dispuesta a pagar Anoche impuestos. lo teníamos en nuestro Ágora. Claro, claro, ya sé. Además, los chistes sobre este tema fueron crueles porque esquizofrénicos que pierden la noción de la realidad, pues son unas personas que sufren y yo quiero que las atiendan. Y estoy dispuesta a pagar impuestos para que la Seguridad Social se haga cargo del servicio de psiquiatría. Lo que no estoy dispuesta es que estos sean legisladores de mi vida y de la vida de las otras mujeres. Entonces, ¿estás diciendo que el colectivo trans sufre una enfermedad? Sí, sí, claro. Pero bueno, vamos a ver, esto estaba en la lista de la OMS, de la serie de patologías. Se llamaba disforia de género. También es una manera de encubrir no sé qué. Luego, como empezó la ofensiva esta, le cambiaron el nombre, no sé cómo es, no sé, cambio de género, no sé qué. Incongruencia. Incongruencia de género. Aquí un camarada me ayuda. Incongruencia de género. Bueno, pero sigue en la lista de patologías sexuales. No, ¿vale? No han cambiado de categoría, ahora no es patología. Ahora no es patología, ahora ¿cómo se llama? Salud sexual o así. Bueno, pues cambio sexual o fantasía sexual. Bueno, el caso es que cambiando la palabra ya has cambiado todo, ¿verdad? Porque el lenguaje tiene mucha importancia. Y naturalmente, sobre todo cuando hablamos de los menores, que es un drama que las generaciones venideras van a sufrir. Y yo, piensen ustedes, los que puedan tener hijos o los que vayan a tener, cuando un niño de 8 años, como ha pasado en Extremadura, no invento nada, un niño de 8 años lo lleva a su mamá vestidito de niña, con un vestidito además del siglo XIX para que quede más claro que es una niña, no le va a poner unos pantalones porque ya podría confundirse, lo lleva al Parlamento de Extremadura, donde están todos los partidos representados, y lee un discurso, que lo habrán escrito, diciendo que él siempre se ha sentido una niña y que él quiere ser una niña y que por favor lo entiendan porque es la única manera de ser feliz. De allí todos los partidos, escuchándole, no escucharán el discurso de una mujer a la que han asesinado la hija o violado o le pega al marido, ¿verdad? Escuchan a ese niño. Terminan llorando casi y al cabo de un año, ese niño con 9 años aparece en el registro civil y en el carnet de identidad como niña. Y luego tiene posibilidad, pues que a eso va, de ser hormonado como chico. Y más tarde, cuando llega a la pubertad, pues se puede hacer una mastectomía para cortarse los pechos para luego aparecer como, o al revés, ¿no? Resulta que tú eres un niño y lo que quieres es ser una niña. Y entonces, pues te castran. Esto es sensato, esto tiene alguna racionalidad humana, algún sentido común. Han creado una serie de pobres criaturas enfermas, porque además la hormonación tiene que ser continua, que eran sanos, con algunas fantasías o algunos disturbios mentales. En vez de tratarlos y en vez de ayudarles, pues los han convertido en mutilados y inválidos. Hay unas asociaciones, ya no me invento, ¿no? Unas asociaciones de los que se llaman de trans, los que se han arrepentido. Nosotras en el canal de YouTube del Partido Feminista, si alguien quiere consultarlo, encontrarán un diálogo que sostuvimos con un muchacho que se hacía llamar Sandra o Sandrita y que explica lo que fue para él desde la pubertad inventarse que quería ser una chica y cómo se hizo una vaginoplastia con la subsiguiente castración, cómo se siente desgraciadísimo, cómo está padeciendo además diversas patologías derivadas de todo esto, ¿no? Y yo creo que una sociedad sensata y avanzada no puede permitir esto. La clínica Tavistock
de Londres se ha cerrado después de 10 años de hormonar niños. El Servicio de Salud ha dicho que eso no le parecía bien. Y ya hay varios estados de Estados Unidos que están prohibiendo esos tratamientos. Que hemos tenido que llegar a esto. ¿Y esto por qué? Porque esta es la pregunta, ¿no? ¿A quién beneficia? No beneficia a estas personas a las que hay que ayudar a soportar lo que el destino le ha traído a uno. Y las mujeres sabemos mucho de eso, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es convertir en inválidos a una serie de criaturas y encima que los que legislan de este modo los persigan a los que los criticamos. Pero vamos a ver, si hay una persona que desde pequeño no se siente a gusto con su cuerpo, no cree que sea un hombre y se siente mujer y a los 25 años quiere cambiarse de género y hacer todo este proceso que es muy doloroso para sí mismo porque quiere ser una mujer, ¿qué problema tiene esta persona? Siendo ya adulto, no teniendo 9 años. Tiene un problema gravísimo, que es que no razona bien. Ese es el problema gravísimo que tiene. Pero a partir de aquí, pues tiene que consultar. Esto está en la ley. Mire usted, hay una ley en España que funciona. Bueno, funciona. Ellos dicen que no, pero ha atendido a mucha gente, que es la ley de 2007, en la que se plantea que a partir de la mayoría de edad, y a partir de la mayoría de edad, si una persona se encuentra con ese trastorno, es un trastorno, pues tiene que acudir a un psiquiatra y a un psicólogo. Tiene que estar 2 años en tratamiento pensándolo. Entonces se tiene que hormonar durante ese tiempo para ver si las transformaciones que les van sucediendo antes de llegar a cirugías pues son agradables, ¿no? Le van bien. Y si a pesar de todo al final les coge pues la castración, etcétera, etcétera, se le practica por la Seguridad Social. Entonces, si esto está ya legislado, o sea, esto se ha llegado, ¿qué más tenemos que hacer? Porque es que ya no quieren pasar por ningún tratamiento psicológico, no quieren que haya ningún informe médico. No quieren, además, y además no nos quieren dejar hablar a las que pensamos así. Entonces, esto se está convirtiendo en la dictadura trans, que además no favorece a la mayoría de sus víctimas. Tú antes dejabas entrever que a quién beneficia esto, que a ellos no les beneficia. Cuando una persona, sobre todo un marxista, dice eso, siempre apunta que beneficia a alguien, que beneficia a los poderosos. ¿A quién beneficia entonces este colectivo trans? ¿Quién se ve beneficiado porque exista esta gente que quiera cambiarse de sexo? Porque si están engañados es que alguien le engaña. Yo no sé si usted ha dicho, que no lo he entendido bien, que un machista dice... Marxista. Marxista, perdón. Por eso le he preguntado, no puedo equivocarme. No, mire, sospechamos, porque las pruebas no las tenemos todavía, que a quien beneficia fundamentalmente es a la industria farmacéutica. Es a la industria de las clínicas quirúrgicas que se han metido en esto. Y eso da muchos beneficios. Aparte de que una de las consecuencias para mí muy penosas de esta polémica es que distrae de otros temas, ¿verdad? Hemos dedicado aquí, en esta entrevista tan grata, hemos dedicado muchos minutos a hablar de este tema. Estos minutos no los hemos dedicado a hablar de cuántas mujeres han asesinado, en qué condiciones, cómo se lleva adelante la ley, cómo se produce, cómo se tramitan los procesos. Y así en todo el mundo y en las cátedras donde se está teorizando sobre la doctrina queer. Yo no tengo la prueba, pero esto me parece evidente, que es una campaña antifeminista, cuando el movimiento feminista parecía que iba teniendo cierta fuerza. Manifestamos bastantes mujeres en 2 o 3 ocasiones, esto ya no pasará más porque ya la han desinflado, pero habíamos asentado nuestras reclamaciones con cierto respeto social, porque hemos vivido toda clase de humillaciones e insultos durante siglos. Entonces, cuando ya llegábamos a esto, el sistema patriarcal tiene que defenderse, si creemos que existe un sistema patriarcal, claro. También hay quien niega que exista el capitalismo, pero ya sabemos cómo son, ¿no? Entonces, el sistema patriarcal tiene sus caballos de Troya en todas partes. Los sindicatos, ¿qué ha sido de los sindicatos de clase reivindicativos y luchadores que agrupaban tantísimos millones de trabajadores y exigían? Pues están muy debilitados, ¿verdad? Y están muy conquistados o muy deprimidos
porque aquí las reformitas, nada de revolución, unas reformitas por las que usted tenga un contrato fijo, no lo puedan despedir cuando les parezca y gane un sueldo decente y tenga las pagas extraordinarias y los días de vacaciones y un horario fijo, estas han desaparecido de la legislación laboral. Y esta es la involución que todo el sistema nos ha llevado. Nos ha llevado porque también desapareció la Unión Soviética. Claro, ya no tenemos modelo, ya no tenemos alternativa. Mire, hay una viñeta del Roto, a quien hay que reconocer su ingenio, muy representativa, en la que se ve a un señor muy bien trajeado, con un frac y unos cuernecitos en la cabeza que demuestran su condición diabólica. Y detrás unas llamas, ¿no? Y dice muy sonriente, es fácil mantener a la gente en el infierno, solo hay que convencerle de que no hay otra opción. Pues eso es lo que están consiguiendo con nosotros, por eso escribí lo del engaño. Creo que estas palabras que has dicho por lo menos nos van a hacer pensar a muchos y reflexionar sobre este tema. Le prometo que trataremos un tema un día, una hora de lo nuestro que hacemos todos los viernes sobre ese involucionismo que estamos viviendo y le invitaremos si usted quiere venir. Pues ya para ir cerrando ya la entrevista, una de las últimas preguntas que tenía es que si después de la expulsión que sufrieron ustedes de Izquierda Unida, ¿van junto con algún partido a las elecciones o se presentan solas? De momento no, de momento nuestra tarea pues se ha concentrado en aumentar el partido, que es feminista, que es cada vez mayor y tiene más fuerza, y tenemos militantes en casi todas las provincias españolas, y hacernos el propósito de presentarnos a alguna contienda electoral. Si en este camino encontramos compañeros y compañeras del sector de izquierdas que coincide con nosotras en las líneas maestras de nuestra lucha, pues será muy, muy bueno poder hacer la alianza. Pero vamos a escoger con mucho cuidado nuestras compañeras. ¿Puede ser Sumar ese proyecto? ¿Puede ser Sumar el proyecto de Yolanda Díaz al que se... No, eso no es el proyecto para nosotras. Yo escribí un artículo que se publicó hace poco explicando que además esta señora ni es marxista, ni es socialista, ni es feminista, porque empezó diciendo, se presenta diciendo que ella quiere salir del rinconcito de la izquierda. Bueno, pues ya tenemos aquí un melting pot, ¿verdad? Puede meter a todos los que estén disgustados y descontentos, pero sean de donde sean y digan lo que digan. Esta señora está apoyando a la OTAN, está apoyando enviar armas a Ucrania. Cree que ha hecho una gran labor con esa reforma laboral de la que hemos comentado brevemente, pero que es un bluff, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que es una campaña de promoción y publicitaria que tiene mucho de parecido con Podemos, ¿no? Son los transversales, los metemos a todos, lo que hace falta. Pablo Iglesias, lo primero que salió diciendo cuando se hizo más o menos famoso, es que veis, no era de izquierdas ni de derechas. Nunca hablar de clases ni de lucha de clases, hablaba de la gente. Nosotros estamos con la gente. Bueno, ya vemos dónde está ahora Pablo Iglesias, ¿no? Y lo que ha pasado en este transcurso de estos años, ¿qué ha pasado con Podemos? Y para repetir estas experiencias, mire, Cervantes era un señor muy inteligente y tiene una frase para no olvidar. Segundas partes nunca fueron buenas. Y repetir ahora el mismo, es repetir, esta señora pues ha copiado, la conozco un poquito de Izquierda Unida, ha copiado el experimento de Iglesias y cree que a ella le va a salir mejor. Yo no sé lo que saldrá, pero sospecho que no es más que otro bluff de los muchos, que una izquierda que no es marxista, que no se propone un cambio fundamental de relaciones sociales y económicas, que no plantea además cuestiones políticas fundamentales como defender la República, jamás ha hablado esta señora Díaz de semejante cosa, y que además se hace aliada de la OTAN, no se la puede calificar de izquierdas. Por tanto, queda clarísimo que el Partido Feminista de España no va a entrar con Sumar. No, eso seguro. Con otras formaciones que, bueno, más o menos pequeñas o no, y que tengan estas líneas maestras, tenemos que coincidir en algo, porque si no, lo único que haremos será estar unas semanitas juntos y pelearnos luego todo, como han hecho estos y los otros, ¿no? Ganemos, sumemos, cantemos, todas las mareas, las otras. Pero bueno, si de la cúpula que formó Podemos no queda nadie. Si es que ha visto usted el gran éxito de las formaciones estas en Andalucía,
donde además son unos incompetentes porque llegan tarde con la solicitud. Esto se puede aceptar. Hombre, uno es pobre, pero honrada. Y yo, claro, pretendo seguir siéndolo. Yo ahora, si me permite, y me gustaría anunciar que el día 1 de octubre vamos a tener uno de los plenarios que organiza el Partido Feminista en Madrid. Entonces, cada 3 o 4 meses, a veces interrumpidos por la pandemia, claro, hemos hecho un repaso, un análisis de los temas más importantes que se han producido, políticos, de política internacional y política nacional, no solo feminismo, entendido el feminismo para mí es todo eso también, en los últimos meses. Y los temas que barajamos, como estamos ahora preparándolo, es para octubre, pues creeremos que entre la situación de Afganistán, que es bastante doliente, y en la medida de nuestra absoluta humildad, apoyar a las mujeres que están allí sufriendo la esclavitud. Tenemos que hablar, en el plenario anterior hablamos del Sáhara y lo que ha pasado con el abandono de nuestro gobierno del pueblo saharaui en manos de ese sátrapa, de ese tirano que es el monarca alauita. Y hablaremos de los temas de la mujer, de los últimos acontecimientos que nos han desfavorecido, y otro que se habla poco, pero que es muy interesante, que es lo que llaman el feminismo islámico. Tenemos unas compañeras que están en ese debate y lo hacemos presencial en el local del sindicato USTEM, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid, que está en la calle Ferrocarril número 4 de Madrid, al lado del metro de Embajadores. Ya doy todos los datos para que se guíen, ¿no? Pero vamos a hacer un cartel, como hacemos, y lo publicitamos, y tendremos especialistas, como hemos hecho otras veces, de todos estos temas. En otros encuentros, pues han hablado de la OTAN, militares especialistas en esto. Otro tema fundamental que se me había pasado, y es la contaminación nuclear que padecemos en Palomares, de la que no se habla. O sea, ya han pasado tantos años, ¿verdad? Ya se bañó Fraga Iribarne en el mar para demostrar que estaba muy bien y ya no sucede nada. El número de enfermedades que se han producido en esa región, cómo están contaminadas las tierras, cómo se producen productos alimenticios que se venden en toda España y cómo no se ha planteado la limpieza de esas tierras porque Estados Unidos no ha pagado un céntimo y no se ha hecho cargo de la renovación de la tierra. Bueno, aquí hay unos camaradas que son militares y algunos son jubilados ya, pero en activo, en la lucha por difundir esta situación y denunciarla. Y con estos temas y estos personajes, cuyos nombres aún no tengo seguros, aparte de que hablaría yo también de las instituciones. Y este es un tema que algún día, si le interesa, podríamos dialogar, de cómo nuestras instituciones están corrompidas, pero es porque están organizadas para que no funcione. Lo digo de una manera muy rápida y muy brusca, pero le puedo hacer un análisis detallado de lo que es el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, las audiencias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estoy estudiando ahí, tengo además otros temas, pero son el corpus jurídico y organizativo y administrativo de la organización del Estado. El Estado funciona porque existe esto, si no seríamos un país sin Estado, ¿no? Bueno, pues yo les quiero explicar con detalles y con datos cómo se han organizado para que solamente protejan a los poderosos, para que no se haga justicia en los casos, además de injusticias flagrantes, y cómo siga todo funcionando. Ahora, en este momento hay un escándalo enorme porque no se renueva el Consejo del Poder Judicial. Bueno, incluso camaradas nuestras juristas muy preocupadas. Y un día nos senté y me dije, mira, da lo mismo, porque los que vengan serán iguales. Es decir, aquí se han repartido las esferas de influencia, no diría el poder, porque el poder la tiene las transnacionales, ¿no? Y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero las influencias se las han repartido dos sectores de la derecha.
el más tridentino y el más atrasado y el más tal, que está contra el aborto y contra el movimiento homosexual y no sé qué, no sé cuál. Pero en lo económico están a 2 pasos igual del PSOE. Y el PSOE, que es más liberal y que es más avanzado y que en las cuestiones de la mujer, sobre todo, y de los sexuales, pues ha sido más receptivo. Y ya está. Y cuando se cambian unos, vienen los otros. Pero además esto es evidente, lo del bipartidismo que se dice, ¿no? El bipartidismo, pero no es una palabra hueca, significa que se reparten el poder. Mire, en 1870, entre Sagasta y Cánovas, los dos dirigentes del Partido Liberal y del Partido Conservador, pactaron, estos fueron más honrados porque lo dijeron, fueron más, a mí me gustan más, a mí me gusta que las cosas me las digan, no me engañen, ¿no? Y entonces estos pactaron repartirse el poder en España. Y entonces un bienio gobernaban unos y otro bienio el otro. Y normalmente no se notaba ninguna diferencia, ¿no? Pues esto lo han hecho después de la transición, esto es lo que han hecho y esto es lo que siguen haciendo. Y hubo un momento, esto es interesante, por lo menos una pincelada, en que dijeron que el bipartidismo se había acabado en España, ¿no? Cuando surgieron una serie de partidos que han desaparecido todos, nadie lo recuerda. El partido de Adolfo Suárez, nada menos, ¿verdad? La UCD, que nos trajo la democracia, desaparecido. El que le siguió, el CDS, se fue pequeñito y no tuvo influencia y desaparecido. La UPyD de Rosa Díez, ¿qué fue de ella? ¿No? ¿Y Ciudadanos? ¿En qué estado se encuentra? Pues ahora va Podemos. Porque esos esfuerzos, por un lado, pueden ser de buena voluntad y surgidos del pueblo, pero por el otro, están financiados por la CIA. Porque de lo que se trata, pues, es de no permitir que un partido marxista y revolucionario y que habla de los temas que yo he mencionado siga adelante. Entonces, pues usted financia o impulsa o, ¿verdad?, ayuda a que excrescencias, Podemos, ¿no? ¿De dónde sale Podemos? ¿Y de dónde le sale el dinero con el que empieza su actividad? Y acuden, pues, miles de personas de buena voluntad que quieren cambiar eso, que quieren cambiar el reparto de poder que había habido hasta ese momento. Pues ya lo tenemos. Porque quien manda en nuestro país no es el presidente del gobierno, ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos el fiscal general del Estado. Es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ahora han tenido la desvergüenza de obligar a Pedro Sánchez a aceptar entregarle el Sáhara a Marruecos. Y esto durante 40 años no había pasado, 40 o 45 años, no había pasado ni con Franco, no había pasado ni con Adolfo Suárez, ni con Felipe González, ni con Aznar. Ha pasado vergonzosamente para ellos con un presidente socialista. Bueno, ya les he puesto un poquito mi opinión. Sí. Y mi Hablando del plenario, ¿se podrá seguir por YouTube dicho plenario? Sí, se puede seguir. Todos los plenarios están en el canal de YouTube. Y luego es un directo, lo hacemos en directo. De modo que también en YouTube se puede seguir. Y por supuesto están invitados todos los que quieran venir. Y si usted quiere venir, me encantaría. Porque esencialmente me va a ser imposible. Bueno, pues no está tan lejos. Málaga de Madrid son 3 horas y media, ¿no? De tren. Tengo universidad. Bueno, ya lo comprendo. Pero bueno, lo puede seguir en directo y lo puede tener después en YouTube. Eso lo haré. Y ha dicho usted antes que escribió un artículo hace unos días y tal. Lo escribe por un medio de comunicación, imagino. ¿Perdón? ¿Qué artículo ha dicho usted que hace poco que escribió hace unos días un artículo sobre un tema de actualidad internacional, no me acuerdo cuál era. Imagino que lo habrá escrito para algún medio de comunicación, algún periódico. Sí, pero es que porque es que escribo para varios. Me gustaría que me precisara el título si lo recuerda. Pero yo escribo para El Común, es una de las páginas digitales en las que participo. Estuve escribiendo 15 años para El Público y como la historia de la ley trans me echaron. Porque además ya se ve que los medios de comunicación, ¿verdad?, tienen en cuenta la libertad de expresión. Muchísimo. Pero ahora, Diario 16, El Común, y últimamente el último artículo sobre la ley trans lo he publicado en Voz Populi. Pero este otro, quizá, no sé si es ese al que yo me refería, que hablé de ética radical.
y hablé precisamente de las querellas y de las disensiones y de los enfrentamientos que hay en la izquierda. Vale. Bueno, pues dicho esto, ya simplemente era para dar un poco de publicidad a su trabajo también. Se lo agradezco. Ya dicho eso, nosotros en el canal Independiente nos veremos durante la semana con más entrevistas que vayamos haciendo, todos los viernes a las 9 en nuestro Ágora del canal Independiente. Y muchas gracias por ver el vídeo. Gracias, Lidia, por haber venido. Bueno, yo le pido el enlace para poder conectar y poder además difundirlo entre toda la gente que conozco. Se lo mandaremos cuando esté publicado. Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Encantado.